Hola a todos mis queridos alumnos. Este vídeo es muy especial. Es un vídeo en el que inauguramos una nueva familia de vídeos, un nuevo grupo del curso, que es sobre la reparación de cuadros de carbono. Ya sé que muchos estabais esperando este curso de carbono, y en este primer vídeo lo que vamos a hacer es explicaros unos principios básicos de qué consisten los composites y cómo se fabrican los cuadros de carbono, y unas pequeñas diferencias con respecto a los de aluminio, para que entendáis luego cómo se hace la reparación. Entonces, para ello me he traído el iPad con el PDF sobre el carbono, que ya os enseñaremos luego, y me he hecho aquí una selección de las páginas más importantes del temario, que es más extenso, pero por intentar sintetizar aquí en el vídeo. Luego sí que os recomiendo que cojáis el PDF y os lo leáis todo bien y lo estudiéis bien, porque realmente el tema del carbono a mí me parece apasionante. Es algo que es muy interesante que todos los mecánicos entiendan un poco cómo se hace, para que luego, cuando viene un cliente y quiere comprarse una bicicleta, le puedas explicar cuáles son las diferencias realmente entre comprarte una bicicleta en aluminio o comprarte una en carbono, sobre todo cuáles son los beneficios, que no son el peso. Sobre todo el peso no es lo más importante en el tema del carbono. Hay cuadros de aluminio ya hace años, de Kinetic, yo que sé, marcas de aluminio muy buenas, que, que llegaron a hacer cuadros muy ligeros, incluso en acero. Fijaros, los Reynolds, los Columbus de finales de los 80 eran muy ligeros ya. Lo que sí que se notaba mucho era una bicicleta barata de acero. Esas sí que pesan mucho, pero las últimas, con las que, yo qué sé, la Colnago de Moreno Argentín de los 80, de principios de los 90 incluso. Yo recuerdo los primeros años de Indurain, todavía llevaba cuadros de acero y eran muy ligeros esos cuadros. Entonces, el carbono no es su principal virtud, es el peso. Y os voy a contar un poco aquí a grandes rasgos con el PDF, para que no se me olvide ningún detalle, las características principales de los composites, de los materiales compuestos. Es decir, en un cuadro de carbono no vamos a conseguir un peso mucho mejor que el del aluminio, sí que vamos a bajar algo de peso, unos gramillos, pero sobre todo es que va a ser muy superior a nivel de propiedades mecánicas, sobre todo fundamentalmente la resistencia a la rotura, la dureza, la rigidez y la flexibilidad, el límite elástico, lo que se llama en ingeniería el módulo de Young. ¿Qué ocurre? Que la gran ventaja del carbono con respecto al aluminio es que tiene una propiedad mecánica que lo distingue y lo hace completamente diferente a los metales, que es la anisotropía. La anisotropía es una característica de las estructuras hechas con fibra de carbono, y es que se les puede dar distinta rigidez o distinta flexibilidad en función del número de capas y su orientación. ¿Veis? Coge aquí una cierta rigidez. ¿Ves? Ya no es un tejido como si fuera algodón. Sin embargo, si le damos varias capas, este mismo es mucho más rígido. ¿Veis que no lo puedo ni doblar? Este es el famoso tejido de cuadraditos de toda la vida, y en realidad, si los ves desde aquí, parecen iguales. Sin embargo, por el número de capas, resulta que este es mucho más blandito y este es mucho más duro. No lo puedo ni doblar. Aumentas de peso y sobre todo aumentas de rigidez, y queda bastante feo, porque queda un pegote aquí que no veas. Yo a veces los limo y les meto fibra de carbono y quedan bastante mejor. Tener en cuenta que se puede mezclar el aluminio con el carbono.
os estaba hablando un poco de las diferencias, ¿no? Y por eso he traído este cuadro de aluminio. Pensar que los cuadros de aluminio son muy rígidos, bueno, los que son muy rígidos, porque cuando eran muy ligeros, tan ligeros como el carbono, perdían mucha rigidez porque había que hacer los tubos tan finos, que para aumentar la rigidez se hacían los tubos de mayor diámetro. Acordaros las primeras Cannondale, aquí en España, por ejemplo, las BHs estas que sacaron simulando una marca americana, que era Grizzly, pues hicieron unos tubos ahí que parecían los tubos de la calefacción. Y eso era simplemente para aumentar la rigidez, puesto que el aluminio, como metal, no es muy rígido, y entonces para bajar, si bajas mucho los expansores, sobre todo a la hora de pedalear, la caja pedalier flexaba mucho. Entonces aumentaban los diámetros de los tubos para darle rigidez. Pero sin embargo, este es un ejemplo muy bueno. Este cuadro se hacían las vainas espagueti estas, simplemente para favorecer la flexión. Entonces lo bueno que tiene el carbono es que al cuadro le puedes dar unas propiedades de rigidez, una mayor rigidez en las zonas donde quieres que sea más rígido, y darle mucha más flexibilidad en las zonas donde quieres que sea flexible. Para entender lo potente que es la fibra de carbono, una trenza, imaginaros, de 1 centímetro de espesor, de 10 milímetros de diámetro, conseguiríamos una resistencia a la tracción de 20 toneladas. O sea, imaginaros, con ese hilo de 1 centímetro de espesor podríamos levantar un tráiler, un camión. O sea, una barbaridad. O sea, por lo cual es muy superior al acero, la resistencia a la tracción de la fibra de carbono. Porque realmente la fibra de carbono que se utiliza para fabricar las bicicletas, y por lo tanto la que vamos a utilizar para repararlo, es el unidireccional. Es decir, es una lámina grande que todas las fibras van en un mismo sentido, que es este. Si buscáis vídeos en YouTube de cómo se fabrican los cuadros de carbono, vais a ver vídeos de Gian, de Scott, de Mérida y bastantes marcas que han publicado vídeos en sus fábricas enseñando cómo se fabrican los cuadros, bueno, enseñándolo un poquito, y todos utilizan este tejido. Mirad. Es la fibra de carbono unidireccional, ¿veis? Todas las fibras van en el mismo sentido, todas van así, longitudinales. Lo que conseguimos con eso es que, como la energía va a través de las fibras, si un cuadro recibe una carga en un sentido o en otro, nosotros, dependiendo del número de capas y cómo las orientemos, vamos a conseguir que el cuadro tenga una rigidez o una flexibilidad diferente. Las cargas laterales que genera la pipa a la dirección, que flexe lo menos posible. Igual, el pedalier con la unión del tubo oblicuo y del tubo vertical, para que cuando pedalees, todas las cargas que generas con las bielas no generen cargas, y entonces todas las flexiones que genera el cuadro, pues es energía que estamos perdiendo. Y luego, por otro lado, el tubo horizontal y los tirantes se busca que sean lo más flexibles posible para conseguir un compromiso entre peso, rigidez y flexibilidad que mejore las prestaciones deportivas del cuadro y así mejorar el rendimiento del ciclista. ¿Qué ocurre? Que todo eso se diseña previamente en ordenadores. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego este molde que se ha utilizado para hacer esta bicicleta Orbea, por ejemplo, o una Scott o una Trek o la marca que sea, luego un chino puede replicar, hacer un molde exactamente igual, y luego el meterle 10 capas o 8, dependiendo de la zona, un montón de capas y bien estudiadas para que la rigidez sea la que ellos buscan, incluso luego hacer pruebas de torsión, aunque en los ordenadores, en los programas de elementos finitos, ya se hacen cálculos de resistencias y de flexiones y de todo, pero luego se hacen test y ensayos de rotura y ensayos de flexibilidad. Pues el chino hace un molde, le mete 2 capas de ahí como caigan,
Claro, reducen mucho los costes tanto de material como de manipulación, de tiempos de trabajo, por lo cual los cuadros salen baratísimos. El mismo cuadro, un cuadro que vale 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros que puede llegar a costar un cuadro, encima te lo venden por 300, 400 euros. Entonces, para que entendáis realmente cuál es la gran diferencia entre un cuadro de carbono hecho por una marca buena, con todo su estudio de ingeniería que hay detrás, aunque luego lo haga un tío en Taiwán, como digo yo, cualquier chino, pero lleva todo un estudio de ingeniería detrás, un montón de capas, y luego carbonos. Ahora vamos a ver cuántos tipos de carbono hay. Claro, el chino que busca el precio utiliza el de más bajo módulo, que pesan más, casi es como si lo hubieras hecho en fibra de vidrio. Te haces un cuadro en fibra de vidrio y luego lo pintas, y lo que pasa es que pesa más que uno de aluminio. El low module o bajo módulo, luego estaría el estándar, luego estaría el intermedio, el alto y el ultra alto. Para que os hagáis una idea, este cuadro, por ejemplo, que es un cuadro Orbea Orca así de gama media, estaría en el intermedio. Y sin embargo, los topes de gama, por ejemplo, me viene a la cabeza un Pinarello, un Colnago, un Specialized S-Works, un Scott HMX que llaman ellos, pues eso están hechos en alto módulo, en HM, que el high module, porque el ultra alto módulo, que las siglas son UHM, el MHM, aunque luego veis muchas siglas que utilizan los fabricantes, que cada marca, cada uno le pone un nombre diferente, realmente a nivel industrial son estos que os estoy diciendo: el LM, que es el Low Module, SM, el Standard Module, IM, Intermediate Module, HM, High Module, y UHM, Ultra High Module. El Ultra High Module solo se utiliza para hacer satélites y solo algunos trocitos de un Fórmula 1, los que están más cercanos al motor, que reciben más calor. Pues en el tema del carbono es diferente, porque el límite elástico y la resistencia a la rotura están justo en el mismo punto. Entonces, si tú rebasas su límite elástico, parte. El aluminio lo hubiéramos doblado mucho antes. De hecho, hay un vídeo en YouTube de Santa Cruz que prueban el cuadro Nomad y le hacen una resistencia a la rotura, un ensayo de rotura que se llama, y el carbono da el doble. El aluminio se dobla y el carbono se parte, pero aguanta mucho más el carbono. Y esto es algo que es interesante que sepáis, para sobre todo sabérselo transmitir a los clientes, que muchas veces tienen la sensación de que el carbono se va a romper enseguida. No, el carbono no se rompe enseguida. De hecho, yo siempre hago aquí un test, que más que un test es una terapia para que se os pase el susto, que es coger un cuadro de carbono y darle con un martillo. Y no se parte. Estoy dando fuerte, ¿eh? A ver, si le diera con la parte metálica, con el pico a lo mejor sí lo llegaría a romper antes, que es lo que pasa muchas veces. De hecho, aquí tengo un cuadro para reparar, que lo vamos a reparar ahora, que se habrá caído, no sé exactamente, porque el chico lo compró de segunda mano y ya roto, entonces bueno, le merecía la pena. Pues ahora se lo vamos a reparar y va a quedar perfecto. Y sobre todo lo que vamos a hacer es, ahora os explicaré durante el proceso, vamos a ver cómo estaba hecho, cuántas capas tenía y cómo estaban orientadas para conseguir la flexión necesaria en el tirante y luego en la vaina, que está rota también. Sin embargo, lo vamos a hacer de otra manera diferente, ya veremos cómo está, para que quede igual de rígido que estaba en origen. Entonces, al mantener el mismo número de capas, la misma orientación, conseguimos que pese igual que antes y que se comporte dinámicamente igual que antes, tanto en rigidez como en flexión. Y entonces eso, si no se compacta bien y no se hace con calor, no se consigue fundir bien todas las capas entre ellas, porque en el proceso del tratamiento térmico que se genera en el horno, lo que ocurre es que hay una cosa que se llama tiempo de gel, que es el tiempo de reacción que hace endurecer el epoxi. Si cogemos una probeta de carbono hecha con una sola capa y además todas longitudinales, lo que se llama
a 0 grados, o están todas hacia arriba, pues si tú las sujetas de los extremos y le aplicas una carga para abajo, es muy flexible porque solo tiene una capa. Pero si las pones a 90 grados, o sea, todas transversales, no tiene rigidez, se parte. Inmediatamente se parte porque no tiene nada de rigidez. ¿Ves? Aquí en la vaina, cómo se nota el cambio de sonido. ¿Ves? Por eso mucha gente que repara carbono no hace esto, porque es un rollo. Lo que pasa es que a mí me encanta. Parece una pasada hacer esto. Bueno, ahora vamos a proceder a romper el cuadro para repararlo. Aquí tenemos el molde ya preparado. Os dejo este vídeo tan curioso de un curso que hicimos hace unos años para que veáis el horno que tenía antes, que ya no le tengo y bueno, funcionaba bien, pero vaya, me estoy preparando uno nuevo, ya lo veréis. ¿Veis? Ahí está haciendo justo el laminado del contramolde como os estoy enseñando yo. Ahí la plastilina, ¿veis? Y este chico de Bilbao está ya cortando los trocitos de molde. Bueno, pues ya está, ya ha salido del horno. Vamos a ver. Tener en cuenta que lo que estáis viendo es un resumen de 5 vídeos de más de 1 hora. Todos resumidos y comprimidos en apenas media hora, en 30 minutos. Con esto lo que pretendemos es dar unas nociones básicas, concienciar a los consumidores de lo dañinos que son los cuadros chinos y que el que tenga que arreglar un cuadro de carbono, que lo lleve a un sitio donde se lo hagan bien, no se dejen engañar con chapuzas a bajo coste. Miraros la precisión. Si pasamos el dedo por aquí, es que ni se nota el corte. Este ha quedado súper bien. A ver, lo que quiero que os quede claro es lo siguiente. Y por supuesto, si te quieres dedicar a este noble arte, llámanos y te informamos de cómo formarte con nosotros y convertirte en un experto en la reparación de cuadros de carbono. Y aquí tenemos una grieta, ¿vale? Así que, bueno, más o menos creo que queda suficientemente claro para que ahora vosotros, cuando vayamos viéndolo, tengáis en cuenta esta parte teórica y entendáis lo que estamos haciendo. ¿Ves? Ahora sí que hay que ponerse la mascarilla, porque ahora sí que vamos a empezar a devastar el carbono, que es súper tóxico. Le volvemos a dar aquí. Esto es un momento clave para hacer una buena diagnosis de la fractura. La rotura está aquí, pero es que es muy poco. Y poder diseñar una buena estrategia para hacer la reparación menos agresiva posible y lo más efectiva. Bueno, vamos a verlo por este lado, a ver si por aquí... ¿Veis? Ahí se ve más daño. Aquí sí se ve el golpe.
Aquí podéis apreciar las zonas que están dañadas, ¿ves? Madre mía, menudo bocado tiene aquí. A ver dónde he puesto el atornillador. Aquí. Mirad qué viaje tiene aquí. Bueno, y aquí veis el prepreg, el famoso unidireccional preimpregnado. Aquí lo cortamos con tijera, no con plotter, claro, como en las fábricas. Una técnica diferente para que aprendáis distintas técnicas a la hora de laminar con preimpregnado. Y luego en el otro voy a usar la bolsa de vacío para que veáis cómo se utiliza la bolsa de vacío. Como las piezas así un poquito más grandes ya es mucho más fácil. No me digáis que esto no es lo más parecido a hacer un injerto de piel. Y ahora nuestro molde se va a encargar de que lea la forma exacta original del cuadro. De forma meticulosa, ahora ponemos los injertos para restaurar las capas dañadas, en el mismo número de capas y orientadas exactamente igual como el ingeniero las diseñó. De esta manera, tanto la vaina como el tirante van a conservar todas sus propiedades mecánicas de origen. Y súper importante, la bolsa de vacío, porque esta es la que nos garantiza que no haya burbujas de aire y la correcta compactación entre todas las capas. Vale, pues aquí tenemos el horno, fuera, la bolsa de vacío. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues vamos a dar una lijadita a todo, Gracias todo esto al tedioso trabajo de fabricar un molde, para terminar de dejarlo fino. ahora nos ahorramos muchísimo tiempo de lijado y sobre todo, al no lijar apenas el cuadro, no vamos a comernos ni una sola capa de las que hemos injertado. Bueno, para que veáis cómo va quedando, si le damos un poco de acetona, mira cómo está ya. Casi no haría falta ni pintar casi. Espero que sepas apreciar la importancia que tienen estas imágenes, ya que normalmente en ningún sitio enseñan a lijar. Es una tarea tediosa, pero muy agradecida. Bueno, ahora lo limpiaremos bien, pero esto ya está para pintar. Qué poquito le queda a esto. Bueno, esto está quedando de rechupete. Vale, ahora cuando seque vemos a ver si hace falta darle alguna manita más de pintura o no. La he quitado
todos los embalajes esos que le habíamos hecho para pintar. Y ya le he montado la horquilla, le he montado la tija de sillín. Y nada, fijaros cómo ha quedado. Fijaros qué maravilla, que no se nota nada. Fijaros ahí. Si no fuera por la rayita roja, que ahora la voy a pintar, no se notaría nada. Y por ahí igual. Fijaros. Está, vamos, perfecto, perfecto. Y además que la cinta esta, le hice este cortecito aquí, que no hace falta retocarlo. Chan, chan, chan. Y después de ese pequeño retoque de pintura, montamos los componentes y llamamos al cliente para que venga por ella. Y no os lo perdáis porque os lo voy a presentar. Bueno, ahora termino de recoger, así que ya acabo con vosotros. Esto ha sido un vídeo muy largo, pero es la base de las reparaciones de carbono. A partir de ahora vais a ver otra serie de reparaciones de piezas más concretas y luego vamos a repetir alguna reparación más de estas. Primero quiero que veáis cómo se repara una biela. Tengo por ahí también preparado un basculante y bueno, vamos a hacer algunas cosillas más. Incluso una cosa que ya he hecho alguna vez y cogeré un cuadro de estos que tengo por aquí viejos para hacerlo, que es una sección de tirante que está cortada y le falta un trozo, cómo hacer el molde del contrario, si son simétricos, claro, para luego hacer un tubo nuevo en esa parte. Eso es la leche. Pero bueno, que de momento con esto ya tenéis medio curso. Ya a partir de ahora solamente ir viendo distintos tipos de roturas y roturas más graves que esta, porque esta era bastante suave, veréis alguna más gorda para que veáis cómo se hace una deslaminación más profunda y una laminación más grande para que lo veáis más fácilmente esa parte, y luego veremos muchas más bolsas de vacío. Así que, bueno, espero que os haya parecido interesante. A mí, desde luego, me resulta apasionante y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues nada, nos acaba de venir Guillermo a visitar, a decirnos que ya ha estrenado la bici, que le ha puesto un vinilo aquí, unas protecciones y tal, y a pesar del frío... He salido y... Cuéntalo tú. Bastante frío, pero muy bien. Yo vengo de una bici de titanio y se nota bastante el carbono, cómo absorbe y cómo va la bici. Es perfecto, o sea, la combinación es espectacular. Yo tengo una de montaña de carbono, pero nunca había cogido una bici de carretera de carbono. Y es espectacular cómo flexa y cómo hace todo el carbono. Bueno, ¿y qué te ha absorbe. parecido la reparación del carbono? Pues perfecta, la verdad. Yo no sabía cómo iba el tema del carbono y como me fuiste enseñando, y espectacular. Las capas que lleva, cómo van orientadas, es espectacular. ¿Y el aspecto final? ¿Qué? Y el aspecto es que parece, o sea, no parece que haya habido un golpe ni aquí, ni en ningún otro lado. Es espectacular, ¿sabes qué? Con no el sé, disgusto que tenías tú, ¿verdad? El disgusto que traje. Era un golpe aquí, luego otro aquí dentro, pero y luego el rascado ese el de la... rascado de la cadena. De la cadena que el estaba chupado de reventado. cadena que tenía, que era espectacular también. Faltaba material y bueno, pues como veis en el vídeo es que no... Yo, sí, o sea, lo sabes tú, lo sé yo, pero es que pasa aquí alguien la mano y es que nadie... A lo que yo he probado. Claro, lo bueno del carbono, se lo digo a los alumnos, que es que tiene la rigidez del mejor cuadro de aluminio que te puedas imaginar, Eso pero luego es. te metes por un empedrado Y te va absorbiendo y todas las absorbe imperfecciones. muchísimo más, claro. Eso es. Claro. Y va lo que es flexando y lo bueno del carbono de cara a la reparación es que, a diferencia del titanio o del aluminio o de los antiguos de acero, es que esto es mucho más fácil de reparar y queda mucho mejor. efectivamente, eso es. Queda perfecto. Se queda, vamos, yo antes no tenía ni idea de cómo iba esto y yo cuando me lo fuiste enseñando yo ya aluciné ya. Claro.
Bueno, es de que yo todo. tengo la buena costumbre de ir mandando fotos por WhatsApp, ¿verdad? Eso es. Del proceso, Del proceso a los de alumnos. todo. Y en este caso Guillermo, además, que es alguien de confianza, que ya lleva viniendo por aquí por el taller tiempo, que por cierto es un manitas y restaura bicis antiguas, o sea Sí, que es tengo un una... canal que Eso es. ahí subo mis cosillas, estamos ahí empezando. Díselo, y, que bueno, vayan a verlo. se llama Codoter MTV y está bastante bien, estoy empezando ahí con mis cosillas, mis vídeos y eso, pues bueno. Sí, como sí, él todo, nos ha como traído todo. alguna vez alguna bicicleta antigua para reparar, que le faltaba alguna herramienta y tal, para que le ayudáramos, pero si no, se lo hace todo él. Perfecto, O sea que yo- vamos, que... Restauro todo. que tiene el mismo amor que tenemos nosotros a la bici y los mecánicos, pues él es igual. Ahí está. Pues Eso nada, es. muchas gracias, Guillermo. Nada, muchas gracias a ti por todo y cómo ha quedado la bici. Y gracias por venir a enseñármelo. Nada, a vosotros eres tú. Venga, hasta luego, Hasta luego, chicos. chicos.